Viaje del Héroe, nuestro video podcast, en el cual lo invitamos a mirar el cine, mirar la actualidad, mirar la teología, mirar la historia y también mirarnos a nosotros, Jimena Prado y Martín Montenegro. Mucho gusto, Jime. ¿Qué tal? ¿Te gustan las películas de robots? Sí, pero no, estimado. ¿Cómo es? Es que como que hay algunas que quedan muy mal hechas. Entonces como que te da un poco de pena ajena y otras que son verdaderos clásicos. En mi caso voy a confesar inmediatamente que Terminator 1, no, Terminator 2 también, con Schwarzenegger, creo que es la 2. Ambas, ¿sí? Ambas tienen a Schwarzenegger, sí. Pero creo que es la 2 donde sale este que se transformaba como en líquido. Yo, impactada. Sí. Eso marcó mi vida, así como la película de robots, y que podríamos quizás analizarla en otra entrega. Yo creo que también da material para eso, sí. Uy, sí, estimados, recuerden que tenemos redes sociales, ahí nos pueden dejar sus sugerencias, lo que los dejó pensando, y quizás podemos, nuestro público, pronunciarse sobre esa, pero hoy día no nos convoca esa. ¿A ti te gustan las películas de robot, a propósito? ¿O de ciencia ficción? Yo creo que también hay una relación media ambigua, pero lo interesante es cómo dan lugar para conversar sobre ciertos temas bien profundos, porque son como humanos no humanos, creados por humanos. Entonces ahí hay un tema de cómo somos superados por nuestras propias creaciones a veces, y en el caso de la película que vamos a ver hoy día también, como una creación que se escapa de las manos busca también razones de su creador, por así decirlo. No, es tremenda hoy día, pero de verdad, prepárese un cafecito. Sí. Ahí puedes escucharlo varias veces, ¿no es cierto? Porque vamos ahí, esta película, si nos pasamos del tiempo estimado, sepa perdonarnos, ¿no es cierto? Porque de verdad hay mucho por analizar. Pero antes de eso, ¿cómo te llevas tú con la tecnología, oye, Martín? En general bien, pero le doy como una utilidad más... un uso más de la utilidad que tiene. Sí, te noto más siglo XX en ese sentido a ti. Yo creo, sí. Como menos tecnológico. Sí. ¿Por qué? ¿Y tú? No, a mí me encanta. Yo soy la tecnológica de mi familia, de mi matrimonio. Sí. Siempre la que mandaban a arreglar las cosas. De hecho, en la universidad, me acuerdo, recibimos computadores. Yo soy de la época en que empezó Google, imagínate. Entonces, mucho antes de yo mandé SMS calculando ahí todo eso. Entonces, he ido creciendo con la tecnología, y es interesante porque generaciones como tú, que eres más joven, ¿no es cierto? Tienen una relación como no tan amistosa a veces, como hay visto, como hay otros hiperconectados y los que se relacionan más críticamente y ven a la tecnología como con más sospecha, más distancia. Y yo creo que la película de hoy te va a dar la razón más a ti que a mí, ¿o no? ¿Y cuál es la película de hoy? Hoy día es Blade Runner. Aclaramos que la edición del 82. Porque tú que eres más cinéfilo que yo, tengo entendido que hay otra versión nueva, o hay como reediciones. Claro, y hay por lo menos 7 versiones de la película. 7. Jimé. Sí, hay por lo menos 7 versiones. Sin embargo, yo creo que la más estudiada es la del 92. Podríamos centrarnos en esa. ¿Ya? Más que nada porque la del 82 es más difícil de encontrar. Tiene un final feliz que fue impuesto en cierto modo. No tiene este final ambiguo que ya estamos acostumbrados del 92, cuando Deckard y Rachel se despiden, salen del ascensor, y ahí termina la película. Bueno, entonces, pero sí, tiene sus décadas y está encerrada en toda una leyenda la película. Qué notable película. Bueno, primero vamos a hablar de las cosas como alrededor de la película, para luego el argumento y los análisis que nos queremos invitar. Esto está, entonces, el primer estreno, el primero de 7, entonces, del 82. Bueno, gran año, ¿no es cierto? Tremendo. Ahí podemos comentar un poco de la historia, ¿no es cierto? Y fíjate que está basada en una novela que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas electrónicas? O sea, ya empezamos. Ya, pero terrible. Bueno, ahora después ustedes nos pueden dejar sugerencias si le analizamos novelas también. La literatura, vaya que da cuenta. Pero ¿por qué nos gusta el cine? Porque al tener estas imágenes también nos da cuenta de no solo la obra, sino el mundo que rodea la obra, y la obra, el mundo y las distopías, etcétera, que nos quiere presentar. Entonces ya vemos que hay un tema de pensar la tecnología, a la humanidad, y el año de estreno no es casualidad, fíjate tú, no deja de llamar la atención que estamos ya en el ocaso de la Guerra Fría, ¿sí? Ya ha pasado un poco la tensión, el 62, cuando casi se agarran a misilazos nucleares, pero si yo, de hecho, estamos hablando casi de mi infancia ahí, yo me acuerdo, fíjate tú, justamente nació el 82 y ya estando más consciente,
que yo, y como dice la canción de Los Prisioneros, uno sí vivía con cierto temor medio apocalíptico, fíjate tú, de cómo va a venir este mundo, y también ver el desarrollo de la tecnología, cómo vamos a llegar. Entonces, el contexto sí o sí te explica un poco de por qué surge la inquietud de llevar al cine esta novela en una representación bastante interesante. Y aquí vamos al tiro del argumento, porque Dale. Si el contexto es potente, el argumento interno ya es el doble, encuentro yo. Tú que la has visto y veo que en tu corazón hay un amor por esta obra, cuéntanos un poquito. Bueno, la película se centra en la presencia de estos replicantes, que son una especie de robots o androides, creados por una compañía gigantesca llamada Tyrell Corporation. La cosa es que estos replicantes, que en la publicidad son llamados más humanos que los humanos, fueron creados con el propósito de servir a las necesidades de unas colonias humanas que están viviendo fuera de la Tierra. Uh-huh. Ya de partida tenemos una película posapocalíptica, como se le ha solido llamar popularmente, donde vemos un mundo devastado desde el punto de vista de la naturaleza, porque no hay animales. Vemos que los animales reales son extraños, son animales genéticamente alterados o creados derechamente genéticamente los que vemos ahí. No hay vegetación, hay un ambiente saturado, está todo oscuro en la Tierra, la iluminación dice bastante en ese sentido, está constantemente lloviendo, es todo muy tétrico en la Tierra. No tenemos ninguna visión de lo que está sucediendo en esas colonias extraterrestres donde se supone que los humanos son tremendamente felices, sino que estamos en este como infierno donde transcurre toda la acción. Oye, leí por ahí, aclárame eso, que ocurre en noviembre del 2019. En el 2019, sí. Sobrevivimos al apocalipsis. Sí, habría sido interesante que la segunda, la secuela que hicieron hubiese salido el 2019, pero sacaron el 2017. Es que es fantástico cómo también estas películas dan testimonio de cómo proyectamos el futuro. Sí. Y fíjate que esa proyección es muy contextual, pues en el fondo, así como Guerra Fría, los dos polos que vamos, y también las crisis del petróleo. Entonces me pareció fascinante ese dato que acabamos de corroborar en 2019. Sí, bueno, nada haría presagiar después de la pandemia y todo eso que hemos vivido, claro. Pero interesante, ¿eh? Como sí, Mad Max también, la crisis del petróleo que tú mencionas, por ejemplo, también es un tema de robarse la gasolina, como que la gasolina se ha convertido en la gran moneda, en el fondo, por la cual luchar. Pero bueno, volvamos a la película. Tenemos en el fondo estas colonias donde están los replicantes, pero resulta que se han revelado, han sido ya por lo mismo... Los replicantes entonces no son humanos. No son humanos. Establezcamos eso. ¿Ya? Bueno, el nombre creo que apunta un poco a eso, ¿cierto? Estos androides. Y por lo mismo se han proscrito, se han prohibido, y la orden es que cierta policía especializada, valga la redundancia, los Blade Runners, tienen la orden de retirarlos, o sea, acabar con ellos. ¿Por qué? ¿Que se echaron a perder? ¿Se rebelaron como en Terminator? ¿Qué pasó con estos replicantes? ¿Cuál es el problema? Claro, de hecho, la rebelión de la criatura ante sus creadores, o su creador en este caso, va a ser uno de los grandes temas de la película. Porque hacen los trabajos pesados, ¿no es cierto? Hacen como en el fondo lo que los humanos no querían, en teoría. Y no solo eso, sino que también son utilizados como instrumentos de placer. Vemos de hecho que modelos femeninos son modelos literalmente para placer, por ejemplo, y no tienen tantas habilidades combativas como pueden tener los otros personajes. La idea es que sean seres que están al servicio de cualquiera de las necesidades, sea básicas o sea de ocio, podríamos decir, de los seres humanos. Y lo que pasa es que tenemos un grupo, una tripulación de estos replicantes que ha decidido volver a la Tierra, a pesar de que en la Tierra ya han sido proscritos estos robots. Entonces la gran pregunta es, ¿a qué vinieron? En ese sentido llaman a un Blade Runner aparentemente retirado, protagonizado por Harrison Ford, ¿no es cierto?, que es el famoso Deckard. Llaman a Deckard para que identifique a estos replicantes y acabe con ellos. Entonces... la película se centra mucho en desarrollar estos personajes, sobre todo a Roy Batty, que es como el líder de esta tripulación de replicantes. Y una pregunta que está de fondo en todo este drama es qué es lo que buscan y si acaso lo van a lograr o no. De a poco empezamos a ver cómo el objetivo de estos replicantes es encontrar a su creador, el Dr. Tyrell, con el objetivo de solicitarles que alargue su tiempo vital. Porque venían de fábrica, por así decirlo. Obsolescencia programada. Claro, de 4 años. Con el propósito de evitar que desarrollasen emociones propias
y llegasen a desarrollar en consecuencia personalidad. Oye, qué potente eso, porque ahora el tema de la inteligencia artificial y como estas noticias medias cuestionables, de repente un computador empezó a sentir como... Y la novela es muy anterior a las películas, y ya estaba este tema de si se humanizan o qué es lo humano y todas esas cosas. Ya, sigamos. Exactamente, ese es uno de los grandes temas, ¿qué es lo humano? Vemos que tenemos un test que utiliza personajes como Deckard, justamente el Voight Camps, que es un test de empatía. Y es interesante, la película define la humanidad, lo humano, por lo empático. Y vemos que la empatía no está muy presente en los seres humanos de la película. Los que deberían tenerla. Y en cambio sí en los replicantes, que vemos sobre todo a Roy, por ejemplo, que llora la muerte de sus amigos, salva a Deckard también en una situación crítica ya hacia el final de la película. Entonces, el tema que tú mencionas es justamente el gran tema que se trata ahí en todas estas películas de androides y particularmente Blade Runner. Entonces, tenemos que Roy finalmente logra acceder a un diálogo con su creador. Tienen ahí un intercambio de palabras. Tiene preguntas la criatura, ¿no es cierto? Busca que su periodo de vida sea prolongado porque el problema, en sus propias palabras, es la muerte. Y en un intercambio de argumentos de carácter científico se dan cuenta de que eso no va a ser posible, de que su organismo no puede ser alterado, en el fondo. Más spoilers, termina matando a Tyrell, lo cual recuerda a Frankenstein también, ¿cierto? Y todo lo demás es el drama que vive Roy para vivir sus últimos minutos, horas, días de vida. Bien, y cómo Deckard presencia todo esto, sigue con la misión de retirarlo, de acabar con él, pero es testigo también de cómo vive este replicante sus últimos minutos de vida. Bien, incluso le perdona la vida al propio Deckard. Vemos ahí por ahí que lo tortura incluso en un determinado momento, en el sentido de que extiende su aparente muerte inevitable, la de Deckard, pero al final lo termina salvando. Era solamente para que él supiese lo que es vivir con miedo, como diciéndole, para que sepas cómo nos sentimos los replicantes sabiendo que en 4 años vas a morir. Es interesante que el humano también sabe que va a morir en un momento determinado, solamente que tiene una ilusión de un tiempo mayor de vida y por lo tanto se olvida o se desentiende un poco de esta situación. El viaje del héroe ha sido acogido y estamos acá en cafetería, pastelería, cowork, espacio familiar, casa, café maravilloso Barón Garden, ubicado a metros del ascensor y mirador Barón en Valparaíso, donde usted, si viene al Cerro Barón, por favor pase a esta cafetería, que además tiene unos deliciosos pastelillos, tecitos, entre otras cosas, que nos da la bienvenida a Barón Garden. Aquí un lugar mágico, familiar. Usted se podrá encontrar con Mafi, Julio, Verne, Gabo, además de los humanos que lo atenderán con mucho cariño y que nos dan entonces este espacio genial para poder reflexionar, analizar y, ¿por qué no?, comer y tomar algo rico. Cafetería, cowork, entre otras muchas cosas, Barón Garden. Es fascinante el tema de cómo podemos ir viendo, ¿no es cierto? O sea, aquí, insisto, los análisis nos van a llevar por muchos lados y lo más evidente es como esta relación de amor-odio que de repente vamos estableciendo con la tecnología. También cómo nos relacionamos con alguien que aparentemente es inferior o es criatura y está a tu servicio, que al final del día termina como siendo más importante. Y tú que eres más versado en esta película, hay algunas teorías que dicen que Deckard podría ser replicante o no. Claro, eso dicen, y creo que la película deja cierta ambigüedad. Pero justamente en la versión del 92 se introduce este elemento que es este origami que deja Gaff de un unicornio. Y es interesante porque los origamis que deja este personaje, que acompaña a Deckard en ciertos momentos de la película, son origamis que representan lo que Deckard estaría sintiendo en ese momento. ¿Bien? Por eso mismo es interesante cuando Deckard se queda dormido encima del piano y tiene una visión de un unicornio, y hacia el final de todo Gaff le deja este unicornio allí como dando a entender de que quizá él conoce las memorias que le han sido implantadas a Deckard, si es que es un replicante y le fueron implantadas memorias al igual que le fueron implantadas a Rachel también. Existe cierta ambigüedad y parece que la película Blade Runner
secuela que sacaron hace poco, conserva esa ambigüedad, según dicen. Ha habido mucha discusión, pero creo que es adrede ambigua. Y también el final es un poco abierto, quizás justamente porque la idea es que continúe esta reflexión en torno a la muerte y el sentido que uno pueda darle a esta en los últimos días. A mí lo que me llama la atención, considerando el director, que suele hacer como películas mucho más explícitas, más rápidas, quizás como más comerciales o más fast food de cinematográfico, este es como bien espeso, donde sí. se va y con una imagen distinta, como que no es tan identificable para mí, por lo menos, como con ese director que es Ridley Scott, que tú te lo imaginas siempre más épico, pero acá es mucho más reflexivo en el fondo lo que nos va planteando. Tiene acción, porque además Harrison Ford era como la superestrella del momento, claro. Pero al final lo que uno termina hablando son como todos estos temas que van emergiendo. Y aquí sí. la más evidente desde lo superficial, ¿no es cierto?, que uno podría ver la tecnología, también los códigos, que es como también el tema del policía que vuelve, ¿no es cierto?, las misiones difíciles, la crisis medioambiental también, que ahora vaya que está en discusión, ¿no es cierto?, el tema de hasta dónde explotamos los recursos. Pero la invitación acá en este video podcast, El viaje del héroe, es a ir aún más profundo. ¿Podemos ir más profundo de lo que ya hemos dicho? Sí, fíjate que en esta película en particular es bastante fácil hacer el vínculo con la Biblia, en el sentido de que la película misma recoge muchos símbolos de ahí, al punto que podríamos decir que incluso desconocer un poco la tradición bíblica judeocristiana nos impediría conocer la profundidad de ciertos símbolos. Por ejemplo, bueno, aparte de menciones explícitas como el síndrome de Matusalén que padece Sebastián, ¿no es cierto? Sí. O Salomé, que es el nombre el apodo que le tienen a Zora, la bailarina, haciendo alusión a la hija de Herodías, esta bailarina de la cual se enamora Herodes y que termina en la muerte de Juan el Bautista, que hace que pierdan la cabeza algunos metafóricas y literalmente hablando, ¿no es cierto? Exactamente. Aparte de esas alusiones... Espérate, el síndrome de Matusalén, por si acaso no darlo por sentado. El síndrome de Matusalén es que Sebastián es un hombre relativamente joven en edad, pero se ve muy viejo en apariencia. Bien, entonces haciendo referencia a Matusalén, que es el hombre más viejo de la historia, según el relato bíblico, claro. Que vivió más años. Es paradójico porque él es ingeniero genético, pero no puede arreglarse a sí mismo, por así decirlo, o hacerse igual de perfecto a como hace él a sus criaturas. Mira. Creo que hay cierta ironía ahí. Pero bueno, lo que te decía es que hay ciertos símbolos dentro que yo creo que tocan temas clave también dentro del relato bíblico, y sobre todo en los relatos del primer libro de la Biblia, que es el Génesis, y sus primeros capítulos particularmente. Por ejemplo, si tú te fijas, la Tyrell Corporation está construida con forma de zigurat, estos templos babilónicos monumentales, ¿no es cierto?, de los cuales tenemos noticia. Y es interesante que Babilonia es tremendamente simbólico dentro del mundo bíblico, siendo el reino encargado de destruir el primer templo de Jerusalén y deportar a los judíos. Adquiere como símbolo adquiere como símbolo esto de ser una representación de una fuerza antidios o anticreación, por así decir. Pero también es particularmente importante el famoso relato de Babel, o Babilonia también, que queremos ser como. Viene a ser sinónimo, ¿no? En Génesis 11, esta torre, ¿cierto? Que es bastante conocida, una torre que la humanidad construye con el propósito de llegar al cielo y, en cierto modo, hacerse iguales a Dios, hacerse un nombre, dice, esa es la expresión que utiliza. Entonces es interesante que Tyrell tenga su guarida, su lugar, en una torre con forma de zigurat, así ya diciéndonos que todo este mundo destruido, todas estas criaturas a las cuales él no puede abastecer, cuyas preguntas no puede satisfacer, son el producto de un ser humano que se ha puesto en el lugar de Dios. ¿Bien? Eso representaría, por así decir, esta arrogancia o este lugar de Dios que ocupa Tyrell en el piso 700 de este zigurat. Hasta el número 7. Claro, porque lo que yo, estudiando un poco la película, claro, desde la como lectura occidental está el drama griego de la ibris, de el querer rebelarse contra el creador, que ibris es la desmesura del orgullo y la arrogancia por irnos más allá de los límites que nos pusieron los dioses. Pero como en este caso estamos hablando del dios judeo-cristiano, adquiere aún más potencia porque en el fondo todo el tema de la criatura finita y caída más encima, que cuando trata de ser como Dios, en realidad le sale todo lo contrario, pues no sale algo bello, algo armonioso, es como muy contraproducente lo que ocurre. Exactamente, vemos un paralelo con Frankenstein, crea un ser, fondo,
movido simplemente por la tecnocracia, podríamos decir, este afán de decir, oye, es posible, hagámoslo, sin pensar en las consecuencias éticas que puede tener el hecho de crear un ser potencialmente sentiente, una personalidad casi al fin y al cabo. Yo como creador podría satisfacer esas necesidades en el fondo, estar con ellos. Vemos constantemente en la película, para centrarnos en el fondo en cómo este creador, una falta de empatía, tanto en Tyrell como totalmente desligado de su creación ahí en la cima del mundo, como en el resto de los seres humanos. Siendo que, como mencionábamos, la ironía es que la empatía supuestamente es lo que define a los seres humanos en esta película. Los replicantes son reconocidos en ese examen porque no sienten quizá empatía o se tardan en reaccionar cuando los ponen en situaciones donde hay animalitos que necesitan ayuda y ellos no pueden responder. Entonces la ironía es que la falta de empatía está más del lado humano que del lado de los replicantes. Claro, al final, ¿quién es el menos humano? Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de la sociopatía o la psicopatía, algo clave es que por muchas razones las personas no desarrollan empatía, pero siguen siendo humanos en otras cosas. Entonces, ¿cómo también nos plantea esto de la super pregunta? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Porque físicamente parecieran ser imágenes de su creador, y eso ya, pero un tema bíblico muy profundo, ¿no es cierto? Y el tema de la empatía, pues que antes no era una palabra tan usada, ¿sí? Ahora en el mundo acá es más docente, ¿no es cierto? Que hay que formar habilidad emocional y todo ese tema, sí se habla, pero yo recuerdo, de hecho, en mi juventud, mi crianza, jamás que empatía, que ponerse en el lugar del otro, siempre ha sido tema, pero no tan explícito. Y es como interesante porque al final del día es este creador medio déspota también, que aplica reglas que él no cumple, en el fondo. Y como, entonces, ¿qué tan humano llega a ser? Ahí todo un tema, ¿no? Y fíjate que de las alusiones al Génesis también está presente esto del creador que acorta la vida a sus criaturas para evitar una posible rebelión. Buen punto. El tema de que tienen 4 años nomás de vida para evitar el desarrollo de la personalidad y todas las consecuencias negativas que esto pudiese traer para la humanidad, porque son seres más fuertes que los seres humanos en el fondo. Y eso también en el fondo está un poco vinculado al relato del Génesis, o incluso quizá podríamos decir hasta criticando la imagen de Dios que aparece allí, viendo cómo eso luciría si se aplicase al caso humano. Entonces, yendo desde este creador o estos creadores en general, esta humanidad, podemos volcarnos entonces a estas criaturas que paradójicamente muestran más empatía que sus propios creadores. Vemos a Rachel, un último modelo, Nexus 7, parecer. Está enamorada de Deckard. Se discute si eso es porque estaba programada para que eso sucediera u otra cosa, pero vemos que es un personaje dentro de la película que está enamorada. No vemos otro personaje con esas características ahí. Vemos, como ya mencionaba, a Roy llorando la muerte de sus amigos, salvando a Deckard. Roy también es un poeta, uno lo ve muchas veces declamando líneas bastante profundas, cosa que no está presente en el resto de los seres humanos. O sea, que es como también vagamente. El arte, la poesía, ¿sí? Es como, se supone que es lo que nos define y nada. Exactamente. Y es sumamente importante notar, en fondo, para ver cómo se sigue dando esta lógica basada un poco en el relato del Génesis y leído también por nuestra cultura, en cómo se da esto del encuentro entre entonces este creador, cuando este humano que se erige como un ser omnipotente, y esta criatura que, por ser un ser empático, un ser sentiente, tiene dudas, tiene preguntas y sufre. Son criaturas que claman en el fondo por respuestas. ¿Bien? Entonces, es muy importante este encuentro entre Roy y Tyrell. De hecho, Tyrell lo menciona como el regreso del hijo pródigo, otra alusión bíblica muy conocida. ¿Sí? Está en línea, como ya anunciamos en delante, con la novela de Frankenstein de Mary Shelley, donde también este demonio, creado por el Dr. Frankenstein, busca constantemente el sentido de su vida, de su origen, ve insatisfecho que su creador no puede dar respuestas, no puede satisfacer sus necesidades, y acaba con él, cosa que se replica tal cual en Blade Runner. Pero también es importante hacer el vínculo con Job dentro del relato bíblico. Este hombre que percibe que está sufriendo injustamente a lo largo de su vida y por lo tanto su único deseo es poder presentarse ante Dios, ante su creador, y poder plantearle en el fondo este sentimiento de injusticia, de padecer sin razón, que está acabando con su vida, con su ánimo, con su historia en el fondo. Entonces
en el diálogo que vemos entre Tyrell y Roy, vemos que Roy termina muy insatisfecho por las respuestas que le da Tyrell. Son respuestas fáciles, es un pobre consuelo el que le da. Le termina diciendo lo que él ya sabía de antes, que va a morir en el poco tiempo que le queda, y que le dice una frase que es muy decidora. Le dice: disfruta el tiempo que te queda, lo cual hace vínculo con otro libro de sabiduría que tenemos en la Biblia, que es el Eclesiastés. Bien. De hecho, el vínculo con ese libro es bastante claro. Bien. Hacia el final de la película, cuando Roy está en este techo, ya se están acabando sus minutos de vida, habla en este famoso monólogo de Roy acerca de todas las maravillas que él ha visto en ese universo ficticio, y dice que todas estas memorias se van a diluir como lágrimas en la lluvia. Oye, esa frase la vi replicada muchas veces. Exactamente, sí. Es muy conocida. Sí. Es un monólogo, yo creo, de los más conocidos de la historia del cine y muy impactante, también muy bello, podríamos decir. Y recuerda mucho a el primer capítulo del Eclesiastés, justamente. Vanidad de vanidades, ¿cierto? Todo es vanidad. De qué sirve al hombre trabajar, etcétera, si al final... ¿Y el nudo que es el final, te acuerdas? Sé joven, disfruta, como que cierra el círculo. Como que la solución termina siendo más o menos la misma, ¿no? En el sentido de que también al final vemos a un Deckard y una Rachel que están escapando, como diciendo: apostemos por disfrutar este día o estar juntos en este amor que quizá no tenga sentido porque ella es una replicante y parece que yo no, pero centrémonos en esto y pasemos la vida en esto, ¿no es cierto? Pero en el caso de Roy, que está a punto de morir, que no va a tener tiempo para disfrutar eso que va a disfrutar aparentemente Deckard, la situación es, podríamos decir, quizá deprimente. Recuerda esas palabras del Eclesiastés: nadie se acuerda de las generaciones pasadas como nadie se acordará de las que van a venir, no habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos, etc. Es como una reflexión acerca de la aparente inutilidad de esforzarse, de crecer, de fondo, y pone quizá una nota amarga dentro de lo que significa ser humano. Sí, y mira, fíjate que uno podría analizar esta película en los códigos actuales de la crisis climática, que no dejan de ser, pero nos centra precisamente al problema del ser humano en su gravosa humanidad, en el fondo, de cómo estas preguntas más trascendentes, pues, y claro, en este contexto, ¿no es cierto?, que parece caerse a pedazos, y que ahí sí se cayó a pedazos en ese universo. En el fondo nos llama a volver a lo que nos hace humanos, saber que somos limitados, que quizás no vamos a tener toda la respuesta, y también el tema de los vínculos en medio de este ecocidio, pues, y el tema de la empatía, porque ¿cómo llegamos hasta este mundo quebrado, fragmentado, violento, insensible? Justamente porque el tema del amor al prójimo, la relación con la divinidad, ¿no es cierto? Entonces, como te digo, uno podría solo leerlo en la clave ecológica, que es la urgencia actual, pero hay que ir más allá, pues. En el fondo, la mayordomía también, y mayordomía de lo que tú haces, cómo administras tu tiempo, tus relaciones. Es impresionante esta película, de todo lo que nos invita. Sí, pero la trama general, en el fondo, es muy teológica. Es esto, al final de todos estos temas que podemos ver, que sirven también a la trama, lo de la ecología, la tecnología, etc. Hay en su esencia o en su trama más básica lo de un tema que es muy teológico, que es el tema de, algunos lo llaman la redención de Dios, por así decir, en el sentido de cómo salvar la imagen de Dios para una humanidad que sufre y no encuentra respuesta. Lo vemos en ese sentido. Entonces, es interesante, desde el punto de vista de la teología cristiana, repensar cómo puede ser ese encuentro con Dios. ¿Será como el de Roy con Tyrell? Vemos que en la imagen cristiana de Dios tenemos una visión acerca de este personaje, ¿no es cierto?, Jesús de Nazaret, del siglo I, que para el cristianismo no es un simple ser histórico, ¿no es cierto?, que vino en ese entonces, sino que también es Dios con nosotros, como dicen los famosos relatos de Navidad basados, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Mateo. Entonces es interesante la visión de Dios en el cristianismo, en el sentido de que en Blade Runner vemos una criatura que tiene que luchar, literalmente tiene que matar para poder llegar a su creador. Más encima, para tener un diálogo
insatisfactorio, donde se da cuenta que Él es más profundo que su propio creador. Mientras que en el cristianismo tenemos una visión de Dios donde Dios hace todo para poder llegar a su criatura, incluso hasta el punto de hacerse como ella. Eso es lo que se nos habla en la historia de Jesús un poco, ¿no? De hecho, podríamos decir que quizás la encarnación es como una visión de la empatía divina, de este Dios queriendo acercarse a nosotros, involucrándose en el drama humano hasta sus momentos más duros y limitantes, como son justamente la muerte. Eso es lo que sufre aquello por lo que pasa Jesús. Aquí es Dios el que sale en busca del hombre. Entonces, cuando nosotros nos preguntábamos todo este drama acerca de como criaturas ante quién acudir, la pregunta es, por una parte, ¿estamos conscientes de nuestros límites, de hasta qué punto nosotros hemos sido responsables de el drama vinculado al dolor y el sufrimiento humano? Y por otra parte, si estamos también abiertos a conocer un Dios o reconocer a este Dios que se ha acercado a nosotros y ha pasado por esas mismas cosas. No es un Dios lejano que vive en el piso 700 de un zigurat, sino un Dios que se ha acercado aquí, ¿cierto?, a sufrir, que como decía el libro de Hebreos, es uno que es capaz de compadecerse porque ha pasado por las mismas cosas que nosotros, salvo por la experiencia del pecado. Gracias a eso, justamente, puede representarnos en una situación donde la muerte es salvada, justamente. Cosa de la cual nos salva Él también. Y así es, y que hizo criaturas a su imagen y semejanza y no autómatas. No como estos robots que creen que son humanos, parecen comportarse como humanos, pero no lo son. En cambio, esta relación que reconoce el mundo judeocristiano, ¿no es cierto? Son de personas bastante parecidas. Entonces, es más potente la aproximación en el fondo. Sí, exactamente. De hecho, ahí es como vemos en el relato de la Torre de Babel, justamente, a estas personas que quieren hacerse un nombre, construir una torre para hacerse un nombre, y a continuación, luego que se frustra todo ese plan y comienza la llamada historia de la salvación con Abraham, ¿no es cierto? Así es. Vemos que Dios aparece a este viejito y le dice que él le va a hacer un nombre, que lo va a hacer grande. Entonces, como diciendo que Dios quiere que nos hagamos un nombre, Dios quiere que seamos grandes, pero Él nos va a ayudar en eso. No tiene que ver con tratar de torcerle el brazo a Dios, porque así las cosas salen mal, sino ver que en el fondo este Dios está del lado nuestro, quiere nuestra mejora, nuestra salvación, nuestro remedio, y ver cuáles son sus caminos para ello. En el fondo, creo que en Jesús se nos da justamente muchas claves con respecto a eso. Podemos verlo a Él y podemos ver a Dios sufriendo nuestro drama, pero también superarlo. Y unidos a Él, en cierto modo, se nos habla también de la superación que podemos vivir en nuestro propio drama. Este viaje del héroe al que hemos invitado, y como hemos dicho, esta producción nos invita pero a muchísimos temas actuales y factuales. Por lo mismo, los invitamos a seguirnos escuchando, analizando en nuestras distintas redes y en una siguiente entrega en donde vamos a ver y analizar desde el cine hacia la teología, hacia la historia y hacia la vida misma. Que estén muy bien, quedan cordialmente invitados.